Nuestra sección fallera, habitualmente colorista, divertida, de evasión. Sin embargo, hoy tenemos que empezar contándoles que la mascletá de Valencia ha tenido un epílogo inesperado. Miembros de la seguridad privada de la alcaldesa de Valencia y agentes de la policía local han desalojado del balcón del ayuntamiento tras la mascletá a 2 trabajadores de Radio Televisión Valenciana afectados por el ERE y a otro empleado del ente público que habían sido invitados por el grupo Compromís. Ahí se han vivido momentos de verdadera tensión. Terminada la mascletá, estallaba otra traca, pero dentro del balcón del ayuntamiento. 2 extrabajadores y un empleado de Radio Televisión Valenciana se quitaban la cazadora para dejar ver la camiseta contra el expediente de regulación de empleo llevado a cabo en el ente, y la policía local les ha expulsado del balcón a empujones. Eran los invitados del grupo municipal Compromís para ver la mascletá de hoy. Así les despedía del balcón el concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez. Porque nos da la gana la manera de gobernar del PP. Porque nos da la gana. Ale, a tomar por el saco. El senyor Domínguez ha perdut totalment les formes i les ha perdut per una cosa, i és per ser el president segur del Consell de Radio Televisió. Parece mentira que gente ya mayor y además que se han dedicado a medios de comunicación se llegan a hacer cosas de quinceañeros. Los implicados aseguran que se han vivido momentos de violencia. Pero eso ¿cómo nos ha cogido y cómo nos ha tratado, por el amor de Dios? Ho he vist i ben a prop, al costat d'espentes produïdes per un policia local enviat per el senyor Domínguez. Según la seguridad de Rita Barberá, uno de los desalojados ha intentado tirarle un chaleco de la protesta a la alcaldesa. Me refiero a hacer el número de ese y también si quería en un momento de nada el chaleco tirarlo o hacer alguna cosa, que yo no lo sé, es la información que he recabado por ahí. Que usted me ha robado una propiedad mía, que es mi chaleco. El ex cámara de Canal Nou dice que pretendía asomarse para saludar a unos compañeros cuando le han arrancado el chaleco. Desde el ayuntamiento aseguran que está prohibido llevar camisetas reivindicativas en el balcón. Lo de camisetas no se ha permitido aquí nunca que hubiera nadie. Esto es una fiesta y la reivindicación se quiere en bajo. Aquí nunca se ha permitido que subiera nadie. És una invenció del senyor Domínguez per a intentar justificar l'injustificable, que ell és el responsable d'haver acomiadat aquests treballadors en Radio Televisió Valenciana. El portavoz del grupo recuerda que ayer mismo acudieron los representantes de los bebés robados y se vieron camisetas reivindicativas en el balcón.